Señor esté con vosotros. Hermanos, vamos a comenzar la celebración de la Eucaristía en este lunes dentro de la semana 32 del tiempo ordinario, en el que la Iglesia hace memoria de San Josafat, obispo y mártir. Josafat vivió entre la última parte del siglo XVI del siglo XVII y se dedicó a buscar, a fomentar la unidad entre las iglesias de Oriente y Occidente. Su gran preocupación, su gran tarea como obispo fue tratar de reunificar, siendo él un obispo de la Iglesia greco-católica que había nacido en Ucrania, en buscar en aquellas regiones la unidad de la Iglesia oriental con la occidental. El empeño tan grande y el fruto de su tarea le llevó a entregar la vida en el derramamiento de la sangre, le llevó al martirio. Había un obispo joven de poco más de 40 años, derramó su sangre, la unidad y la reconciliación entre las iglesias. Eso podemos encontrar hoy a todas las iglesias que padecen persecución, encontrar especialmente también a todos aquellos que se preocupan por la tarea de la unión, las iglesias, de la unión entre los. Vamos a comenzar poniéndonos en la presencia de Dios, pidiéndole perdón humildemente por nuestros pecados. Tú que has sido enviado a sanar los corazones afligidos, Kyrie eleison. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Christe eleison. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Kyrie eleison. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Señor, aviva en tu Iglesia el espíritu que impulsó a San Josafat a dar la vida por su rebaño. Concédenos, por su intercesión, que el mismo espíritu nos dé fuerza para que no vacilemos en entregar nuestra vida por los hermanos. Por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, que es Dios por los siglos de los siglos. Primera lectura. Comienzo de la carta del apóstol San Pablo a Tito. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, para suscitar la fe de los elegidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que de acuerdo con la piedad lleva a la esperanza de la vida eterna. Esta fue prometida antes de los siglos por Dios, que nunca miente. Al llegar el tiempo apropiado, Él manifestó su palabra por la predicación que me fue confiada según el mandato de Dios nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo en la fe que compartimos, gracia y paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús, Salvador nuestro. Mi intención al dejarte en Creta era que acabaras de organizar lo que aún faltaba por hacer y constituyeses presbíteros en cada ciudad, siguiendo las instrucciones que te di. Que el presbítero sea alguien sin tacha, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, a los que no quepa acusar de vida desenfrenada ni de ser unos insubordinados. Porque es preciso que el obispo sea intachable, como administrador que es de la casa de Dios, que no sea presuntuoso, ni colérico, ni dado al vino, ni pendenciero, ni ávido de ganancias poco limpias. Al contrario, ha de ser hospitalario, amigo del bien, sensato, justo, piadoso y dueño de sí. Debe mostrar adhesión al mensaje de la fe de acuerdo con la enseñanza, para que sea capaz tanto de orientar en la sana doctrina como de rebatir a los que sostienen la contraria. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Esta es la generación que busca tu rostro, Señor. Esta es la generación. Del Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes. Él la fundó sobre los mares, Él la afianzó sobre los ríos. Esta es la generación que busca tu rostro, Señor. ¿Quién puede subir al monte del Señor?
¿quién puede entrar en el recinto sacro? El hombre de manos inocentes y puro corazón, que no confía en los ídolos. Esta es la generación que busca tu rostro, Señor. Ese recibirá la bendición del Señor. Le hará justicia el Dios de salvación. Esta es la generación que busca al Señor, que busca tu rostro, Dios de Jacob. Esta es la generación que busca tu rostro, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Brilláis como lumbreras del mundo, manteniendo firme la palabra de la vida. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: es imposible que no haya escándalos, pero ay de quien los provoca. Al que escandaliza a uno de estos pequeños, más le valdría que le ataran al cuello una piedra de molino y lo arrojasen al mar. Tened cuidado. Si tu hermano te ofende, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Si te ofende 7 veces en un día y 7 veces vuelve a decirte «me arrepiento», lo perdonarás. Los apóstoles le dijeron al Señor: «Aumentanos la fe». El Señor dijo: «Si tuvierais fe como un granito de mostaza, diríais a esa morera: arráncate de raíz y plántate en el mar, y os obedecería». Palabra del Señor. Raro es el día en el que no aparece en los medios de comunicación un escándalo relacionado con la Iglesia, con los pastores. Hay hasta medios de comunicación que ponen anuncios para que se les cuente a ellos esa información y poder hacer todavía más daño a la Iglesia. Es una preocupación tan antigua el cuidado de los pastores que ya Pablo, en la primera lectura que hemos escuchado, advierte acerca de los obispos, de los presbíteros, sobre cómo tienen que ser y sobre cómo se tienen que cuidar. Jesús, en el Evangelio que hemos escuchado, advierte que esos escándalos que se producen son inevitables, pero también advierte del riesgo de quien los provoca. Si construir el edificio de la fe en cualquiera de nosotros es una tarea delicada, es una tarea lenta, es una tarea que a veces se vuelve penosa, es una tarea que requiere de un ejercicio de paciencia, de comprensión y de profundidad en el misterio de la fe, en el misterio de Cristo. Destruir ese edificio de la fe puede ser una cuestión de segundos, de momentos. Por eso, sin embargo, nosotros no debemos consolarnos con el solo hecho de no provocar nosotros, con pensar que porque nosotros no hacemos un escándalo grande, entonces ya podemos estar tranquilos. Después de evitar ser una piedra de escándalo, una piedra de tropiezo para el mal, tenemos que saber que Jesús es para nosotros cada día una piedra de escándalo para el bien. El Evangelio nos advierte también de cómo Jesús produce o llama la atención de sus discípulos y tiene que llamarla cada día produciendo un escándalo por su manera de afrontar y de hacer las cosas. En este caso, no por el mal, sino, lógicamente, por el bien. Ser cristianos, seguir a Jesús como discípulos suyos, conlleva cada día sorprenderse por la actitud de Jesús. Conlleva cada día sorprenderse por las decisiones de Jesús. La suya es una actitud en la que brillan sobre todo 2 características que encontramos también en el Evangelio en estos días. La primera de ellas es el deseo de hacer la voluntad del Padre. Es un escándalo por el bien que produce que Jesús busque hacer la voluntad del Padre.
algo que choca con nosotros, que constantemente queremos hacer nuestra propia voluntad. Y es un escándalo, como Jesús enseñaba a sus discípulos en el Evangelio de hoy, que su vida es un ministerio de perdón. Si 7 veces al día te vienen a decir, perdóname, 7 veces perdonarás. Y esto choca con nuestra sabiduría, que en tantas ocasiones no nos permite perdonar con facilidad, o con nuestra soberbia, que hace que nos resulte difícil perdonar una y otra vez a la misma persona. Es escandaloso que alguien con la sabiduría y con la potencia de Jesús, que alguien con la sabiduría y con la potencia del Hijo de Dios, obre siempre buscando hacer la voluntad del Padre. Eso, que a los ojos del mundo significa esclavitud, a los ojos de Dios significa libertad y sabiduría. Por eso, nosotros tendremos que aprender también a apostar cada día por el escándalo del bien. No basta con no hacer mal a nadie, no basta con decir que nosotros no hacemos mal a nadie, o con decir que nosotros evitamos formar parte de grandes escándalos. El perdonar 7 veces al día, como Jesús nos pide en el Evangelio de hoy, es un escándalo del bien. Elegir siguiendo la voluntad de Dios y no mi propia voluntad es un escándalo del bien. No dejarme llevar por el mal que hacen otros y responder con el bien es un escándalo del bien. Responder a quien me ofende o a quien me ataca con perdón es un escándalo del bien. Por eso nosotros podemos pedir al Señor, como le pedían los discípulos en el Evangelio, aumentanos la fe, para que aprendamos a buscar con Jesús en el día de hoy el escándalo del bien. ¿Dónde puedo hacer yo bien? Donde cualquiera haría mal y nadie se sorprendería. ¿Dónde puedo elegir yo el bien hoy? Donde en cualquier otro momento elegiría el mal y podríamos decir que no pasaría nada. El Señor nos conceda la luz de la fe, para que por esa luz de la fe seamos capaces de descubrir y de elegir en este día el escándalo del bien. Presentemos confiadamente a Dios nuestro Padre nuestras peticiones. Por los pastores y fieles de la Iglesia, para que sus vidas sean testimonios de fe y estén dispuestos a confesar a Cristo con su sangre. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los perseguidores de la Iglesia, para que la sangre de los mártires les obtengan la conversión y puedan unirse a ellos en el reino eterno. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los sometidos a prueba y los perseguidos, para que la fuerza del Señor, que hizo triunfar la debilidad de los mártires, les dé también a ellos valor en su tribulación. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por cuantos estamos aquí reunidos, para que, lavados en la sangre del Cordero, seamos contados entre los elegidos y con los mártires participemos del reino eterno. Roguemos al Señor. Te rogamos. Padre, la oración que te presentamos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Dios clementísimo, derrama tu bendición sobre estos dones y fortalécenos en la fe que confirmó San Josafat con el derramamiento de su sangre. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque la sangre del glorioso mártir San Josafat, derramada como la de Cristo para confesar tu nombre, manifiesta las maravillas de tu poder, pues en su martirio, Señor, has sacado fuerza de lo débil, haciendo de la fragilidad tu propio testimonio por Cristo, Señor nuestro. Por eso, con las virtudes del cielo, te aclamamos continuamente en la tierra, alabando tu gloria sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Aclamemos el misterio de la fe cada vez. Y pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos Benedicto, Lucila y Jesús, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador,
y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos como hermanos la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Oremos. Señor, que esta mesa celestial nos dé espíritu de paz y fortaleza, para que, a ejemplo de San Josafat, gastemos voluntariamente nuestra vida por el honor y la unidad de la Iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz.
Amén.